Mazo, pertenezco a la cátedra de Histología y Embriología, Genética Humana y Bioquímica Celular, y hoy en lo que es el área de embriología vamos a ver lo que es el ciclo sexual femenino, que pertenece a la unidad 1. Los objetivos de nuestra clase va a ser definir al ciclo sexual femenino, clasificarlo, enumerar los cambios que se producen en los órganos sexuales femeninos durante este ciclo y describir las etapas. Vamos a empezar por definir al ciclo sexual femenino y lo vamos a definir como los cambios cíclicos que experimenta el aparato reproductor femenino, y estos cambios cíclicos se producen cada 28 a 30 días. Comienza en la pubertad, ¿sí? En la menarca, que es la primera menstruación, que ocurre alrededor de los 12-13 años, y finaliza en la menopausia entre los 47 a 50 años, en donde finaliza la vida reproductiva de la mujer. Estos cambios cíclicos que experimenta el aparato reproductor femenino van a estar regulados por cambios hormonales que se producen en el hipotálamo, en la adenohipófisis y en los ovarios. Para hacer más sencillo su estudio, lo vamos a dividir en dos: en un ciclo ovárico y en un ciclo endometrial, ¿sí? Están íntimamente relacionados unos con otros, por lo tanto vamos a estudiarlo por separado y luego vamos a ver cómo se relacionan estos dos ciclos. Acá tenemos un breve resumen de lo que es el ciclo ovárico y el ciclo endometrial. Ahora lo vamos a ver más en detalle, pero el ciclo ovárico está formado por dos etapas: una primera etapa que se llama fase folicular y una segunda que se llama fase lútea. El límite entre ambas fases es la ovulación u ovocitación. Y a nivel del ciclo endometrial vamos a tener más fases. Vamos a tener la fase menstrual, la fase proliferativa, la fase secretora y la fase isquémica. Tanto el ciclo endometrial como el ciclo ovárico van a estar regulados por hormonas, ¿sí? Hormonas hipofisarias, como son las gonadotrofinas, hormona folículo estimulante y hormona luteinizante, como por hormonas ováricas, como son los estrógenos y la progesterona. Acá tenemos el eje hipotálamo hipofisario gonadal, ¿sí? En donde vemos que el hipotálamo produce el factor liberador de gonadotrofinas, GnRH, que actúa sobre la adenohipófisis, estimulando la secreción de gonadotrofinas. Estas gonadotrofinas, como dijimos recién, son la folículo estimulante, o FSH, y la luteinizante, o LH. Ambas hormonas actúan sobre los ovarios y los ovarios responden produciendo otras hormonas, como son los estrógenos y la progesterona, que van a actuar haciendo un feedback negativo, ¿sí? Regulando la secreción a nivel de la adenohipófisis y del hipotálamo. Bien, ahora sí vamos a hablar del ciclo ovárico. Dijimos que dura 28 días aproximadamente y lo vamos a dividir en dos etapas. Hay una primera etapa en donde ocurre un crecimiento folicular, y a esta etapa la vamos a llamar fase folicular o estrogénica. El día 14 va a ocurrir la ovulación u ovulación, que es la liberación del ovocito. Y la segunda etapa es la etapa en donde se encuentra el cuerpo lúteo, se forma el cuerpo lúteo, que se llama fase lútea o progestágena. Antes de meternos de lleno con lo que es el ciclo ovárico, vamos a hablar de lo que es la foliculogénesis, es decir, la formación de los folículos a nivel del ovario. Y vamos a tener, en primer lugar, un folículo primordial, que va a ir creciendo y va a formar el folículo primario temprano o en crecimiento. Después el folículo primario maduro, el folículo secundario y el folículo terciario maduro o de De Graaf. Bien. A nivel del ovario vamos a tener el folículo primordial. Este folículo primordial está formado por un ovocito rodeado por un grupo de células planas que se llaman células foliculares. Estas células foliculares van a ir creciendo, se hacen células cúbicas, ¿sí? Y vamos a formar el folículo primario en crecimiento o inmaduro, ¿sí? Las células foliculares se estratifican componiendo la capa granulosa y de esta manera queda constituido el folículo primario maduro, ¿sí? Entre el ovocito y las células de la granulosa se forma una capa que se llama zona pelúcida. Fíjense cómo se va a formar esta cavidad dentro de la capa granulosa. Esta cavidad se llama antro, ¿sí?
y también por fuera de la granulosa cómo se organiza una capa que se llama células de la teca. Este folículo es un folículo secundario, ¿sí? Que de adentro hacia afuera tenemos el ovocito, la zona pelúcida, las células de la granulosa y las células de la teca. El antro va a ir creciendo y fíjense cómo va separando a las células de la granulosa en dos capas. La capa que queda en contacto con las células de la teca y una capa que rodea al ovocito. Esta capa es la corona radiada, ¿sí? Entonces vamos a tener el ovocito, la zona pelúcida y la corona radiada o radiata, ¿sí? Esta estructura va a permanecer unida a la capa granulosa por este grupo de células que se llama cúmulo óforo. El día 14, ¿sí? Se produce la ovulación u ovocitación, en el cual este folículo maduro o de Graf se rompe, se libera el ovocito rodeado por la zona pelúcida y la corona radiata, que va hacia la trompa, y a nivel del ovario queda lo que llamamos cuerpo hemorrágico, que después se transforma en el cuerpo lúteo, ¿sí? Y al degenerar, cuerpo blanco o cuerpo albicans. Acá lo que vamos a ver es un corte histológico en donde vemos los distintos folículos en distintos estadios. Bien, dijimos que tenemos una primera etapa que se llama fase folicular, ¿sí? En donde vamos a encontrar a nivel del ovario los folículos primordiales, los folículos primarios, los folículos secundarios y los folículos terciarios o de De Graaf. Cuando este folículo de De Graaf se rompe, es decir, que se produce la ovulación, se libera el ovocito rodeado por la zona pelúcida y la corona radiada, y a nivel del ovario queda formado el cuerpo lúteo, que es este que tenemos acá. Primero es un cuerpo hemorrágico, luego tenemos el cuerpo lúteo, ¿sí? Se llena de lípidos, ¿sí? Y se transforma en cuerpo amarillo o cuerpo lúteo. Bien, la fase folicular dura del día 0 al día 14 y va a estar estimulada por la hormona folículo estimulante. Esta hormona folículo estimulante va a estimular a los folículos primordiales para que se transformen en folículos primarios. Estos van a ir creciendo y se transforman en secundarios hasta que hay uno que va a crecer mucho más, que es el que más madura, que se llama folículo maduro o de De Graaf. El día 14 ocurre un pico de secreción de hormona luteinizante, asimismo también hay un aumento de la hormona folículo estimulante, lo que hace que este folículo que creció mucho se rompa y expulse el ovocito rodeado por la zona pelúcida y la corona radiada. Este ovocito va a ser captado por las fibras de la trompa y por los movimientos ciliares que lo van a ir desplazando en dirección al útero. Luego entramos en la fase lútea, que va a estar regulada principalmente por la hormona luteinizante. Este folículo ovárico que está roto se llena de sangre y se denomina folículo hemorrágico. Y este folículo hemorrágico es el que después se va a transformar en el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. El cuerpo amarillo va a secretar tanto estrógenos como progesterona, pero principalmente progesterona, que va a actuar sobre el endometrio, preparándolo para la implantación de un posible blastocisto. Si no hay fecundación, este cuerpo lúteo se va a transformar en cuerpo blanco o albicans, ¿sí? Que es tejido fibroso residual. Acá tenemos, ¿sí? Cómo tenemos el crecimiento de los folículos, cómo van a ir creciendo. Acá ya tenemos folículos mucho más grandes, ¿sí? Acá tendríamos un folículo maduro o de De Graaf. Este se va a romper, fíjense cómo el ovocito se libera, rodeado por la zona pelúcida y por la corona radiada, y queda este cuerpo hemorrágico que luego se transforma en cuerpo lúteo y luego degenera. Bien, vamos a ver qué ocurre a nivel del endometrio, ¿sí? Cuando hablamos de ciclo endometrial vamos a hablar de los cambios que se producen en el endometrio
por el estímulo de los estrógenos y la progesterona que fueron secretados por los folículos ováricos y el cuerpo lúteo. El ciclo endometrial se divide en una fase menstrual, en una fase proliferativa o estrogénica, en una fase secretora o progestacional y una fase isquémica. Acá vemos una imagen del endometrio, cómo va a ir respondiendo. Estas son glándulas endometriales y estas son arterias, ¿sí? Cómo van a ir respondiendo al estímulo hormonal. El endometrio, esto es importante destacar, está formado por una capa basal y por una capa funcional, ¿sí? Bien, acá vamos a ver la relación entre ambos ciclos, ¿sí? Dijimos que en la primera mitad del ciclo, del día 0 al día 14, a nivel del ovario estaban los folículos en crecimiento, ¿sí? Estimulados por la hormona folículo estimulante. Estos folículos que están creciendo van a producir estrógenos que va a actuar, ¿sí? Van a actuar sobre el endometrio. Con respecto a lo que es el ciclo endometrial, dijimos que la primera etapa del ciclo, que duraba del día 1 al día 4 o 5, era la etapa menstrual en la cual se perdía la capa funcional del endometrio. El ovario que produce estrógenos, estos estrógenos van a ir actuando sobre el endometrio, estimulando la regeneración de la capa funcional del endometrio, ¿sí? Estimula la proliferación del endometrio, por eso la denominamos etapa proliferativa, que va a continuación de la etapa menstrual y dura hasta el día 14. ¿Qué ocurría a nivel del ovario? El día 14 se producía la ovulación u ovocitación, es decir, que se liberaba el ovocito rodeado por la zona pelúcida y la corona radiada y quedaba a nivel del ovario lo que era el cuerpo hemorrágico que luego formaba el cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo produce progesterona principalmente que actúa sobre el endometrio, estimulando el crecimiento del endometrio y la secreción de las glándulas endometriales. Por eso a esta etapa, después del día 14, la llamamos fase secretora. Un dato que es importante es que el cuerpo lúteo dura 14 días, ¿sí? Es decir, que a medida que nos acercamos al día 27, día 28, al degenerar el cuerpo lúteo, bajan los niveles de progesterona y por lo tanto se van a contraer las arterias espiraladas. Eso va a producir la isquemia del endometrio, por eso se llama fase isquémica. Y una vez que ocurre la isquemia del endometrio, este se necrosa y se desprende, volviendo a la primera fase, que es la fase menstrual. Bien, dijimos que la fase menstrual, a modo de resumen, duraba del día 1 al día 4 o 5, ¿sí? Se producía por una disminución brusca de los estrógenos y la progesterona, que estaban producidos por el cuerpo lúteo que se encontraba a nivel del ovario. Por esta disminución brusca de estrógenos y progesterona se perdía la capa funcional del endometrio y el endometrio quedaba muy delgado. Luego pasamos a la etapa proliferativa, ¿sí? Que va a ser regulada por los estrógenos, como dijimos antes, en donde estimula la proliferación de la capa funcional, ¿sí? Por eso se llama etapa proliferativa. Y las glándulas uterinas van a aumentar de tamaño y de número. Y se regeneran las arteriolas y las vénulas. Luego del día 14 comienza la fase secretora, que va a estar regulada por la progesterona, ¿sí? Principalmente. En esta etapa las glándulas endometriales crecen, acumulan glucógeno, mucina y lípidos en su interior, ¿sí? Producen esta secreción, por eso se llama etapa secretora. Y las arteriolas se van a volver más espiraladas y hay anastomosis entre arteriolas y vénulas. El día 27, si no hay fecundación luego de la ovulación, el cuerpo lúteo degenera, porque dijimos que era un dato importante, que el cuerpo lúteo duraba 14 días, ¿sí? Entonces, entre el día 27 y el día 28, el cuerpo lúteo degenera. Esto produce un descenso de los estrógenos y la progesterona, ¿sí? Con una contracción de las arteriolas, por lo tanto, va a haber una isquemia a nivel del endometrio,
y esto produce la necrosis y el desprendimiento de la capa funcional, entrando nuevamente en lo que es la fase menstrual. ¿Qué es lo que pasa si hay fecundación? ¿Sí? El endometrio, ¿sí?, no puede descamarse en respuesta a la degeneración del cuerpo lúteo, ¿sí? Entonces, lo que va a ocurrir es que vamos a entrar en la fase gestacional. ¿Cómo logramos eso? Luego de la fecundación se forma una célula que se llama célula huevo o cigoto, que va a sufrir una serie de cambios, y dentro de estos cambios vamos a llegar a la formación de un blastocito. Este blastocito va a estar formado por células que se llaman sincicio trofoblasto, que van a producir una hormona que se llama gonadotrofina coriónica humana. Esta hormona, que se llama gonadotrofina coriónica humana, lo que va a hacer es mantener al cuerpo lúteo para que éste continúe produciendo estrógenos y progesterona. De esta manera, al no descender estas hormonas, no se produce la contracción de las arteriolas y por lo tanto no va a haber una descamación, un desprendimiento de la capa funcional, es decir, que no se va a producir la menstruación. ¿Sí? Acá vemos cómo tenemos la fase menstrual, después pasamos a la fase proliferativa, la fase progestacional, y en caso de que hubiera, ¿sí?, obviamente un embarazo, tenemos acá al embrión que se está implantando.